Gracias por estar aquí en Crónica Norte. Una vez más, las redes se han llenado de una información bastante lamentable. Ha muerto un compatriota mexicano y surgen también de nuevo las dudas de qué pasa, hacia dónde se tiene uno que dirigir, cómo es este proceso de repatriación de un cuerpo de Canadá a México. Y para resolver estas dudas está nuevamente con nosotros el embajador Alejandro Estíbil, cónsul general de México en Montreal, a quien agradecemos mucho su disposición siempre para compartir la información. Gracias, señor. Gracias a ti, Gaby, a Crónicas Norte. Estamos muy contentos de poder participar contigo. Al mismo tiempo, pues, que expresamos nuestras condolencias por un triste fallecimiento. Siempre este tipo de cosas nos conmueven y nos entristecen. Queremos hacerle unas preguntas que recogen las inquietudes que hay en redes, que entonces son las inquietudes de los ciudadanos. Tenemos una serie de preguntas, señor. ¿Qué debe de hacer un mexicano si lamentablemente sucede algún fallecimiento en su familia, señor? ¿A quién debe dirigirse en primer lugar? Bueno, por supuesto que existe una serie de instancias en el lugar donde se encuentre, porque un fallecimiento está ocurriendo en un país de destino y dependerá un poco de la calidad migratoria de la persona. No es lo mismo si una persona que ya reside, que ya es un ciudadano del país de destino, o una persona que está de visita por un periodo corto. En ese sentido, primero se hace una información, por supuesto, a las autoridades locales y nosotros como consulado somos responsables de los procesos administrativos para generar las actas que permitan una repatriación de cuerpo hacia el territorio mexicano. Para poder hacer una repatriación es indispensable un acta de defunción y entonces es un proceso que sí se realiza posterior a la generación de los documentos locales con el consulado correspondiente. Ok. ¿Cuál es el protocolo que sigue el consulado? Aquí hay una cuestión muy importante, Gaby, que hay que mencionar, porque podemos dividir los casos en dos, casos que requieren algún tipo de apoyo económico y casos que no requieren un tipo de apoyo económico. La prioridad del gobierno de México, está muy clara, es apoyar a la mayor cantidad de mexicanos de la mejor manera posible. Estamos en un periodo de pandemia donde muy lamentablemente se han incrementado las defunciones. Si la persona desea retornar a los restos, la familia se comunica con la familia y hay una serie de procedimientos que son indispensables, por supuesto la identificación del cuerpo. Tenemos también que saber si existe una investigación en curso, puede ser que haya una investigación en curso, que puede provocar diferentes disposiciones de ley local, que pueden ser autopsia o no, además de la identificación, más una investigación que pudiera estar vinculada a la condición del propio cuerpo y que ello limite la posibilidad de moverlo con la inmediatez que se desearía. Ahora bien, en un caso, llamémosle sin ningún tipo de afectación por una investigación, por una circunstancia que lo pudiera aletargar, lo que se hace es un procedimiento de acta de defunción en el país de destino y posteriormente un proceso de generación de un acta para nosotros, que eso es obligación del consulado, lo hacemos con la mayor celeridad posible. Aquí me es muy importante para el auditorio marcar que esto tiene la implicación más allá de lo que hace el consulado, que lo puede hacer en horas. Nosotros podemos generar la documentación en horas si tenemos la documentación que nos traiga la familia o la persona, pero es obligatorio hacer un chequeo con el RENAPO, con nuestro Registro Nacional de Población, porque es muy importante por las circunstancias internacionales que sepamos y quede bien registrado cuando una persona fallece, para poder quedar bien registrada esa defunción. Una vez que RENAPO nos da ese visto bueno y queda registrado, nosotros ya podemos emitir un acta de defunción aquí, legal, mexicana, que va a permitir hacer con la funeraria el proceso de repatriación. Ahora, Gaby, aquí es muy importante decir la siguiente parte, esto es todo administrativo y eso el consulado lo hace sistemáticamente. ¿Qué pasa cuando la familia pudiera encontrar una situación de no tener recursos y tener el deseo de que esa persona regrese a su lugar de origen? Ahí sí hay una enorme voluntad del gobierno de México de canalizar recursos para apoyar a las personas a que esto se pueda lograr, dado que existe un interés. Nosotros hacemos un protocolo de 4 elementos principalmente. Creo que tú estarías muy interesada en decir cuáles son los pasos de ese protocolo. Sí, por favor. Así es.
Lo primero que nosotros tenemos que hacer es confirmar vía una entrevista la vulnerabilidad de la persona. Es muy importante apoyar a los mexicanos y tenemos que lograr que los recursos alcancen a la mayor cantidad de mexicanos. En ese sentido, pues tratamos de canalizarlos a las personas más vulnerables. Primero las personas que realmente lo requieren, no las personas que no lo requieren. Intentar en la mayoría de los casos posibles que entidades, personas, amigos, oriundos, comunidad en el país de destino puedan contribuir a esa repatriación. Esto es una práctica muy común, muy desarrollada, más común tal vez en nuestros consulados en los Estados Unidos, pero es muy frecuente que nosotros los consulados convocamos a grupos de oriundos, la propia solidaridad mexicana, que es muy valiosa y existe mucho, se dispare y de inmediato diferentes grupos humanos cercanos al difunto se junten y apoyen para hacer el traslado del cuerpo. En ese sentido, el consulado siempre favorecerá la repatriación que sea la más económica posible. Señor, ¿es lo mismo repatriar un cuerpo que repatriar unas cenizas? Es profundamente más económico que unas cenizas, sí. Es muchísimo más complejo, implica muchos más procesos, incluso hay un proceso sanitario que se añade cuando existe una repatriación de cuerpo. Esto es técnico, los encargan las funerarias, pero evidentemente ese proceso sanitario tiene un costo, más el costo del ataúd, más el peso, más el transporte, hacen profundamente más caro una repatriación de cuerpo. En ese sentido se favorece una repatriación en cenizas, dado que es ese tercer elemento que yo mencionaba. El principal, me parece, la principal información que la gente tiene que conocer, qué sí se puede pedir y qué no se puede pedir al consulado. Existe esta idea, y así lo vimos en la revisión en redes, de que a partir de que el consulado es informado, se hace cargo de todo. Y me refiero a los recursos económicos para la atención funeraria. Hay una partida que no es cubrir todo, ¿verdad, señor? Existe una partida, pero es particularmente limitada. Y en ese sentido no podemos cubrir todo. Se ha establecido en lo que es un promedio de una repatriación, la más barata, y siempre desde los Estados Unidos, que es el mayor volumen, marcó esa cantidad. Pero tratamos, como dije, de que existan elementos previos vía la propia familia y su confirmación o no confirmación de vulnerabilidad, los clubes de oriundos, los grupos humanos cercanos, empleadores que tuvieron algo que ver con la persona, son primero, posteriormente el que sea lo más barato y ya después el contribuir con algún apoyo para complementar y lograr que ese objetivo final que tiene mucho que ver con el duelo, que tiene que ver mucho con nuestra cultura, se pueda cumplir. Pero no son recursos infinitos. Por ejemplo, en el caso de mi consulado, el Consulado de México en Montreal es muy, muy reducida y en este momento está casi totalmente agotada, dado que lamentablemente este año sí tuvimos unos fallecimientos a principio del... Permítame preguntar algo muy obvio y ser insistente. Tenemos una partida, una asignación anual. Entonces, si son varios los decesos, esta partida obviamente se va a terminar y se va a buscar otro recurso, pero sí tengamos claro que no es una partida infinita, ¿así es? Así es correcto. Hay que marcar, Gaby, que la prioridad sigue siendo la protección y el apoyo a nuestras comunidades. Lo tenemos muy claro. En casos extremos, cuando las partidas anuales han llegado a su límite y la situación lo amerita, la Cancillería de manera central busca la manera de poder ofrecer algún apoyo adicional vía los recursos que están sobrantes en algún otro consulado, alguna medida para tratar siempre de apoyar a la gente. Cuando la gente es consciente de esto, comprende que en la medida en que todos apoyamos, el hecho de no solicitar o ayudar a un consulado en Minneapolis contribuye a que ese signifique que otro consulado que está bajo mayor demanda en California pueda apoyar de mejor manera. Somos un cuerpo consular muy unido, muy conscientes, muy cercanos. Es el cuerpo consular más grande que existe de un país. Somos el país con más consulados en otro, tenemos 50 consulados en los Estados Unidos, constantemente nos apoyamos, vemos las maneras de tratar de siempre solventar este tipo de situaciones. Ok, señor, a partir de que un ciudadano mexicano hace el aviso al consulado, ¿cuánto tiempo va a esperar a que sea atendido? ¿Cuánto tiempo en promedio toma? Es muy difícil contestarte cuánto tiempo porque dependerá de cada caso.
Primero hay que solventar un proceso interno en el país de destino, es decir, aquí en Montreal, pues tendría que ser lo que las autoridades canadienses dicten. Y aquí entran elementos, como decía yo, si hay una investigación en curso, por alguna circunstancia que obligue a hacer esa investigación, ya sea judicial o incluso puede ser una investigación epidemiológica, esa investigación toma su tiempo. Si no se requiere esa investigación, puede ser mucho más rápido. Nosotros como consulado tenemos que actuar una vez que se han cumplido los requerimientos de ley del país de destino. Cuando tenemos el acta de defunción del país de destino, nosotros tardamos, como decía, una cuestión de horas en realizar un acta de este lado, pero con el detalle o el elemento de que sí debe de haber una confirmación de RENAPO. Esa confirmación de RENAPO, si bien nosotros podemos decir por una cifra que nos vamos a tardar 3 a 5 horas en realizar el documento, puede estar interrumpida por una revisión de RENAPO que puede llegar a tardar en un promedio 2, 3 días. He tenido ocasiones, tengo mucha experiencia en esto, que ha tardado más tiempo dependiendo mucho de la demanda que tenga RENAPO. Pero yo creo que en un proceso sin ningún tipo de contratiempo, un cuerpo puede comenzar a ser ya repatriado en unas semanas, 5 días, a veces un poco más. Pero depende de cada caso y cada caso tiene sus peculiaridades. Si la gente, señor, tuviera este servicio contratado que existe en los países de Norteamérica de repatriación, entonces el consulado entra ya cuando se tienen las cuestiones legales del país, entra la aseguradora, es más rápido. Es muy importante lo que mencionas, la presencia de aseguradoras o no. Las aseguradoras están vinculadas a los procesos económicos, no necesariamente aceleran el tiempo. Por poner un ejemplo, en Canadá, todos los trabajadores agrícolas que vienen por el programa bilateral entre México y Canadá de trabajo temporal agrícola tienen un seguro y en caso de defunción, que tenemos pocos casos, pero han ocurrido, hay una aseguradora que cubre los gastos de defunción. Eso sí está perfectamente cubierto. En muchos lugares del mundo, sobre todo en Estados Unidos, dependiendo de cada lugar, existen ofrecimientos de aseguradoras que por precios no muy altos le permiten a la gente que llega como migrante a un nuevo país, asegurarse para una repatriación de cuerpo en caso de que fallezca. Aquí en Montreal existen estos servicios, hay entidades que ofrecen, no es una cuestión muy cara, y cuando la gente piensa que cuando va a morir quisiera que su cuerpo regresara a su país de origen, está en perfecta libertad. Un precio promedio llega a ser alrededor de los $50 anuales. Está por ahí más o menos en el caso de Canadá, un seguro para repatriación de cuerpo hacia el final. Eso es un proceso económico que garantiza todos los costos de la repatriación conforme a lo que se arregle con la funeraria. Ahí ya la persona puede tener los deseos de buscar algún tipo de repatriación más lujosa, en un tipo de ataúd diferente, en cuerpo, ya serán condiciones diferentes. Eso es independiente para los tiempos administrativos. Reitero, los tiempos administrativos dependen de esquemas legales del país de destino que tenga que cubrir, los tiempos administrativos y lo que se llama el forense tome en la decisión sobre ya liberar un acta de defunción, que puede ser afectado por investigaciones, problemáticas en la identificación. Aquí te hago un paréntesis, Gaby. Tenemos casos en los Estados Unidos muy lamentables donde los consulados hacemos muchísimo trabajo para la identificación de cuerpos de migrantes en el desierto, que en ocasiones estos migrantes muy lamentablemente han permanecido en lugares totalmente inhóspitos durante meses y no se pudo descubrir ese cuerpo hasta un momento muy avanzada, cuando ya es muy difícil. En algunos casos esas personas migran sin una sola identificación en su cuerpo. Existe un proceso muy denodado de los consulados para mandar todo tipo de información a gente que en México se ha preguntado ¿dónde quedó mi pariente? Y existen bases de datos de esto donde se envían información sobre los colores de las camisas, sobre gorras que se estaban utilizando, sobre el tipo de tenis, sobre el tipo de mochilas que llevaba estas personas y el nivel de trabajo que se ha puesto en ello es muy importante porque sabemos que hay un dolor humano muy fuerte en esto y la incertidumbre de saber qué pasó con mi pariente es muy grande. Los consulados hacemos un trabajo muy fuerte en ello y tenemos algunos resultados positivos muy importantes para dar la información correcta a la gente. Todo eso es lo que afecta a los tiempos. Entonces es muy difícil contestarte cuánto dura un tiempo. Puede ser largo, puede ser corto, dependiendo de cada caso. Dependiendo del caso. Ok, señor, pues muchas gracias.
En el caso del consulado en Montreal, señor, ¿quién es el funcionario directo a quien tendrían que dirigirse? Yo creo que es un nombre al que hay que estar acostumbrados, que no, ojalá no hagamos uso de él, pero de repente se cree que es el embajador civil quien me tendría que estar respondiendo el teléfono y no me da confianza si es otra persona. ¿Quién es la persona quien finalmente tiene el manejo también de este caso, señor? Todas nuestras representaciones en diplomáticas y consulares, sobre todo las consulares en el mundo, tienen funcionarios del área de protección. En el caso del Consulado General de México en Montreal, es el funcionario David Jensen. Él es un excelente funcionario, miembro del Servicio Exterior Mexicano. Te quiero aclarar que David, como todos los otros, tenemos una experiencia muy grande en el área de protección. México es un país ejemplar en su servicio exterior, en los procesos de protección, que realizan muchísimas funciones de orden legal, migratorio, asistencial, comunidades y demás, y entre esas funciones, por supuesto, la atención a casos muy lamentables de fallecimiento y dentro de ellos, cuando así a veces lo desean las personas, de repatriación de restos, es una función que se realiza. David Jensen es la persona en este consulado. Así es, pues ahí está la información para que usted, si escucha ese nombre, sepa que está bien atendido, que sepa que es el especialista en el consulado de dar este tipo de apoyo en todo el proceso y que puede llamar también durante todo el día a los teléfonos del consulado, pero también, señor, y también está en la página del consulado, pero si nos pudiera regalar este teléfono de urgencias, de emergencias que todos los ciudadanos mexicanos debemos de traer en la cartera. ¿Cuál es el teléfono, señor? ¿Lo tiene de casualidad? Sí, con mucho gusto. Mira, Gaby, cuando no es el horario hábil, nosotros preservamos un teléfono para verdaderas emergencias, casos que no pueden esperar al momento hábil, que es el 438-522-2352. Te lo repito, 438-522-2352. Debo marcar que nuestro funcionario David Jensen y el equipo de protección, que es pequeño, estamos hablando de 3 personas, en este consulado, a su vez, además de la protección, los casos de una vasta comunidad mexicana, cercana a los 30,000 mexicanos que tenemos aquí en la zona de Quebec, más lo que hay en las provincias atlánticas, eso es uno de los consulados que cubre el área geográfica más grande posible. Tiene la responsabilidad también de atender un programa muy grande de trabajadores agrícolas temporales. Esos funcionarios hacen las dos cosas, la protección y atender el programa de trabajadores agrícolas temporales, que es muy demandante porque nosotros traemos al área de Quebec y las provincias atlánticas 7,500 trabajadores mexicanos por año. Y esto se realiza en condiciones de mucho orden, manejando aspectos administrativos, buscando las bases de datos, colocando en granjas. Es muy demandante en ese sentido. Y durante la pandemia se volvió particularmente más demandante, porque tú sabes, se declaró una actividad esencial, tenemos que comer, es necesaria la producción agrícola y las empresas productoras canadienses requirieron la mano de obra y en un acuerdo complejo, pero hecho con mucho cuidado, con el liderazgo de nuestra embajada en Ottawa, se pudo establecer un protocolo para hacer venir trabajadores, aún a pesar de la condición de la pandemia, que dificulta todo esto de manera muy compleja. Pero estamos convencidos, con esto cierro, Gaby, que lo más importante son nuestras comunidades y lo hacemos con mucho cariño, buscando siempre la mejor solución posible, dependiendo cada caso, pero siempre buscando favorecer a nuestras comunidades. Pues muchas gracias por toda esta información, señor. Muchas gracias por estar siempre dispuesto a compartirla con la comunidad. Y a usted muchas gracias por seguirnos en Crónica Norte. Y les recordamos, es parte de los procesos de protocolo de estos casos, la solidaridad de la comunidad. Y sabemos que en la comunidad, no solo mexicana, sino latinoamericana, en Montreal y en todo Canadá, está muy presente. Muchas gracias. Esto fue Gabriela Casas para Crónica Norte. Gracias, señor. Gracias, Cari.